Mientras tanto, vamos charlando un poquito. De lo que vamos a hablar es de... no es propiamente una clase de derecho procesal penal, sino que más está apuntado a la práctica profesional. Es decir, que vamos a hablar de algunas cuestiones que están relacionadas con lo que es derecho procesal penal, pero principalmente, ahí estamos. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto, sí. Perfecto, bueno. Bueno, les decía, de lo que vamos a hablar es más que nada práctica profesional. Vamos a hablar más de práctica profesional que de derecho procesal penal propiamente dicho. ¿A qué apuntamos con esto? ¿A qué nos estamos refiriendo? Vamos a hablar del abogado en su actuación en un expediente penal, en los distintos roles que puede tener. La tarea del abogado en materia penal no solo se da en el marco de un expediente, e incluso no solo se da en el marco de un expediente en el que se discute la culpabilidad o la inocencia. Nosotros podemos hablar de al menos 3 claros momentos de la actuación del abogado penalista. En primer lugar, hablaremos del abogado que asesora. Y cuando hablamos del abogado que asesora, hay cuestiones que son de tipo ético. En la época que yo estudié en la facultad entre el 92 y el 96, no teníamos clase de ética. No sé si en este momento hay algún curso de CPO, aunque sea optativo, sobre ética. Les pido después eso que me lo hagan saber por el chat o de alguna manera. Fuera de eso, lo que tenemos que entender, parece que ahora sí hay clases de ética, me parece muy bien. El abogado no puede asesorar acerca de la forma más efectiva de cometer un delito. ¿Me explico esto? Uno puede asesorar cuando a uno le viene, mire, estoy en un proceso de quiebra y me están cobrando unos cheques y me dicen que si no los pago me van a hacer una causa penal por el artículo 302, pero por el otro lado, no hay audio, dice alguien. Los demás me están escuchando, ¿no? Estoy viendo en el chat que alguien decía que Sí, perfecto. no había audio. Sí, sí. Escucha. Perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces les decía, no puede venir un cliente a decirnos, mira, voy a robar un blindado y necesito saber cómo lo voy a hacer de tal manera, quiero saber la manera más eficaz, más eficiente para que no me descubran. No, no podemos hacer eso. Nosotros no podemos decir, mirá, si llevas un arma, trata de que sea de uso civil condicional, porque si no ya a partir de 3 años y medio, no podemos hacer eso. Está la tarea del abogado en sede policial, en comisaría, en el caso de un detenido, por ejemplo, que antes de estar a la disposición del juzgado, una persona que es aprendida, y las tareas que debe realizar el abogado en ese marco. Están las tareas que se hacen propiamente en el marco de un proceso penal, primero la etapa escrita, después la etapa oral, el juicio oral, y hay un momento que todos olvidan y que es muy importante, muy rico, es el relacionado con la ejecución de la pena. Y les soy transparente, a veces saben más los presos que los abogados en esto, en lo que es la etapa de ejecución de la pena. Sin perjuicio de que en otras jornadas podamos hablar de los otros extremos, hoy vamos a hablar porque la actuación del abogado en sede policial merece casi una clase entera, digamos, ¿no? Es muy importante esto. Y ni que hablar la ejecución.
Conocer los institutos que regulan la ejecución es muy importante también. Sentado esto, vamos a hablar de la actuación del abogado en el marco de un proceso penal. Y ahí nosotros podemos tener 4 roles. El abogado, en el marco del proceso penal, puede tener 4 roles. El abogado es juez. Y ahí su trabajo consiste en ser convencido por las partes. Ese es un rol que podemos tener como abogados. En los principios del derecho penal acusatorio, los jueces no tienen iniciativa probatoria, los jueces solamente tienen que decidir respecto de las cuestiones que le traen las partes. El fiscal, la querella probablemente digan que hay que condenar, la defensa probablemente diga que hay que absolver, y el juez va a decidir, de acuerdo a las reglas procesales, cuál de las 2 cosas ha de hacer, o quizá una tercera. En principio, una tercera no debería, desde la perspectiva del principio acusatorio, ¿no? Tendría que manejarse con lo que le traen las partes. El abogado puede ser fiscal. Esto es haber ganado un concurso, y lo mismo que el juez, ¿no? Haber ganado un concurso y tener el rol de fiscal, representar los intereses del Estado, en alguna medida los intereses de la víctima, pero siempre con un deber de objetividad. El fiscal no necesariamente acusa todo el tiempo. Respecto de la actividad de los fiscales, hay unas reglas de las Naciones Unidas, hechas en 1990, en La Habana, que son las directrices de las Naciones Unidas para la actividad de los fiscales, y si bien se habla de la imparcialidad de los fiscales, es muy difícil hablar de una parte imparcial, ¿no? No se puede ser parte y ser imparcial. Pero eso no quita que tengan un deber de objetividad. ¿En qué consiste esto? El fiscal deberá desempeñar su rol con objetividad. Por ejemplo, al momento de terminar el juicio, no es obligatorio para el fiscal pedir pena. Puede pedir absolución. Viene a mi memoria un caso que tuve hace muchos años en San Isidro, donde hablaba con el fiscal previo al juicio, y él me decía que muy convencido no estaba, pero que igualmente él no le iba a atar las manos al tribunal en caso de que ellos quisieran condenar. Un disparate, una locura. Está abandonando su lugar de objetividad. No sos un habilitador de que los jueces hagan lo que quieran. Si vos no tenés convicción, tenés que aplicar la duda en beneficio del imputado y tendrías que haber pedido la absolución. Estamos haciendo una caracterización de los sujetos del proceso, ¿no? Pero el fiscal no tiene la exclusividad a la hora de acusar. La víctima puede constituirse en parte en el proceso, puede solicitar, ¿no? Lo solicita que se le acuerde el rol de parte querellante. Este es el nombre que recibe en el sistema del Código Procesal Penal de la Nación, en el sistema del Código Procesal Penal Federal y en el sistema del Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires se llama particular damnificado, pero es básicamente lo mismo. Y acá vamos a empezar con el primer gran lío. ¿Cuál es el Código Procesal Penal que impera en No te entiendo la pregunta, Federico. ¿No entendiste lo del imputado? Todavía no llegamos al imputado, ¿eh? Estuvimos hablando de juez, de fiscal y de la víctima. Del imputado todavía no lo nombré, es lo que viene ahora a continuación. Perdón, me equivoqué yo. No te hagas problema. Decía, la víctima solicita ser tenida como parte querellante. Asumir ese rol, que es un rol muy importante. Pero un gran problema que tenemos es cuál es el código procesal que se aplica en la capital federal.
Y ahí sí tenemos un problema porque tenemos 3 códigos procesales simultáneamente en la capital federal. Por un lado, ustedes saben que históricamente la capital federal, la ciudad de todos los argentinos, ese pedazo de tierra que la provincia cedió en su momento para hacer de ella una capital, ha adquirido, merced al Pacto de Olivos en el año 94 con la reforma constitucional, un carácter cuasi provincial. Antes del 94, el que manejaba la ciudad de Buenos Aires era el intendente de la ciudad de Buenos Aires, que era elegido por el presidente de la Nación como delegación de los votos que consiguió a nivel país. Con la reforma del 94 se le concede a la ciudad un estatus que no llega a ser de una provincia, pero que tiene ciertas autonomías, entre ellas la de organizar su propio sistema de justicia. Entonces tenemos un poder judicial de la ciudad que actúa paralelamente con el poder judicial de la nación. Tenemos, si uno se quiere divorciar, la causa va a tramitar en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo civil número X. Si uno lo agarran con estupefacientes, la causa que antes tramitaba en el fuero federal, ahora va a tramitar en el fuero penal, contravencional y de faltas, y que ahora le agregaron también juvenil, fuero penal, penal juvenil, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires. A lo largo del tiempo se fueron transfiriendo delitos. Digo, este fuero de entrada, iba a decir una barbaridad. Iba a decir que no se puede decir que se rascaba las bolas con las 2 manos, ¿no? No, eso no se puede decir en un curso, no se puede decir. Era un fuero que antes perseguía personas trans, perseguía supermercados que vendieran alcohol después de la hora permitida o en la zona de partido. Realmente, yo calculo que se pasaban todo el día jugando al carta blanca. Y de golpe empezaron a recibir competencias, empezaron a recibir las amenazas simples, el abandono de persona, empezaron a recibir competencias hasta llegar al punto tal de recibir incluso competencias sobre delitos con estupefacientes. Paralelamente tenemos, y ese fuero, el de la ciudad, se maneja con el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional, los delitos que todavía siguen tramitando en la justicia criminal y correccional, en la justicia federal, en la justicia de menores, que también hay de menores en la ciudad, como dije recién, tenemos el Código Procesal Penal de la Nación, el viejo Código Levene de 1992, que ya cuando nace en el 92 ya nace anacrónico y vetusto, con una falsa caracterización de sistema mixto, ¿no? Esto es una primera parte inquisitiva, proceso muy a la antigua, secreto, en manos del juez, un juez con iniciativa probatoria, un juez que investiga, y una parte oral, supuestamente acusatoria, que es la segunda parte, donde se supone que hay mayor amplitud, etcétera, etcétera. Este código fue derogado en el año 2014, pero nos quedamos a mitad de camino porque dijimos que iba a entrar en vigencia de a poquito, ¿no? Primero entra en vigencia en Salta, en Jujuy, y va llegando de poquito a Buenos Aires. Bueno, parece que viene, ni en carreta viene montado en un caracol el Código Procesal, y tenemos una comisión bicameral del Congreso que va haciendo entrar en vigencia parcialmente algunos de los institutos de ese Código Procesal Penal que llamaremos Código Procesal Penal Federal. Llamaremos, no, se llama así, Código Procesal Penal Federal, y que de a poquito va entrando en vigencia. Por eso en este curso vamos a explicar el código que está vigente, pero también vamos a dar noticia del código que en algún momento va a estar plenamente vigente en nuestro ámbito. Dicho esto,
vamos a hablar un poquito entonces, hablamos del juez, hablamos del fiscal, hablamos del querellante, y es muy importante el rol del querellante. Ustedes recordarán, calculo que acá debo tener colegas míos y también estudiantes de Derecho, recordarán los fallos Tarifeño-Catonar, ¿no? Son fallos de la Corte Suprema que impusieron la imposibilidad de los tribunales de dictar sentencia condenatoria, si no media acusación. ¿Qué pasaba? Se hacía un juicio oral, se llegaba al final del juicio, el fiscal consideraba que había que absolver, así lo solicitaba, y el tribunal, sin que nadie acusara, condenaba igualmente. Esto llegó hasta la Corte Suprema, después de una posición zigzagueante, en algún motivo, porque Tarifeño-Catonar, después vino Mostacho, y después el otro no me puedo acordar cómo era, pero bueno, se terminó, después de esa posición zigzagueante, la Corte finalmente sentó la jurisprudencia relativa a que no puede condenar el tribunal si no hay acusación. Y ahí es donde entra la cuestión del querellante. En Tarifeño y Catonar no había parte querellante constituida. El fiscal había instado la absolución y en cada uno de esos juicios que se resolvieron de manera simultánea, los tribunales orales habían condenado igualmente. Después, lo que pasó fue el caso Santillán. El caso Santillán llega a la Corte con un pedido de absolución de parte de la Fiscalía, pero con pedido de condena por parte del querellante. Entonces, ahí el recurrente planteaba que por Tarifeño y Catonar no se podía condenar, y la Corte ahí lo que dijo es, acá lo que está en juego es el principio nemo iudex ex officio, o no ne procedat judice sine actore, y no me acuerdo más, nemo iudex ex officio. Bueno, ustedes saben cómo es esto, nosotros decimos cosas en latín para cobrarle más caro a los clientes, ¿no? Tenemos esa costumbre, es como cuando uno va a comer, si pide langostino le sale más caro que si pide camarones grandes, ¿no? Entonces hablamos en latín, tenemos una cosa así medio de Harry Potter, ¿no? Tenemos la lapicera, decimos indubio pro reo, pechín, y sale chispa de la lapicera, para poner distancia con el resto de los mortales, para que no piensen que nuestro trabajo es muy fácil, y así poder cobrarle más caro a todos. Entonces, el principio es nemo iudex ex officio, esto es que los jueces no pueden proceder de oficio sin petición de parte para hacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que dijo la Corte? Santillán es decididamente distinto a Tarifeño y Catonar, porque acá los jueces no están procediendo sin impulso de parte, están procediendo con el impulso de la parte querellante, a la cual el Código Procesal le acuerda la facultad de requerir pena. Entonces es muy importante la cuestión de que la víctima se constituya en parte querellante, porque sin parte querellante, ante la posibilidad de que el fiscal no requiera sanción condenatoria al momento del último alegato, los jueces no pueden condenar. En cambio, si media impulso de la querella, los jueces estarían habilitados a condenar. Después de eso nos queda como sujeto del proceso, nos queda el imputado y su defensa, que van a tener una serie de prerrogativas, de las cuales vamos a ir hablando hoy, pero hay dos sujetos del proceso que generalmente están olvidados. Y cuando uno se olvida que existen, después no puede hacer qué es lo que no va a poder hacer. Cuando uno no sabe que existe la posibilidad de ejercer la acción civil en el marco del proceso penal, se queda sin una herramienta muy valiosa. Les explico. Cuando ustedes ven el Código Procesal Penal de la Nación, van a ver que dice acciones que nacen del delito, acción penal y la acción civil.
está previsto en el Código Procesal Penal de la Nación la posibilidad de ventilar un reclamo de tipo reparatorio, un reclamo de tipo resarcitorio. No es conveniente, no es recomendable. Los jueces apenas saben un poco de derecho penal, no les pidamos también que sepan derecho civil. Y no les gusta que ustedes les hagan tramitar una acción civil dentro del proceso penal. Y el castigo es el mismo que hace la Corte. ¿Cuál es el castigo de la Corte? Ustedes saben que hay ciertas cuestiones que se pueden tratar de manera originaria en la Corte Suprema, ¿no? Cuestiones relacionadas con embajada. No estamos hablando de mediación, Matías, ¿eh? No estamos hablando de mediación todavía, no estamos hablando de mediación penal. El Código Procesal de la Nación prevé la posibilidad del reclamo civil. Y ahí entran en juego dos sujetos del proceso más, que son el actor civil y el civilmente demandado. Pero caramba, no hay solidaridad. En la pena económica eventualmente, la sanción económica, pero no van a ser. Nosotros tenemos un principio, el principio de responsabilidad penal personal, ¿no? Claro, civilmente eventualmente podría haber. Yo no hablaría de. Nos volvemos a conectar al mismo link cuando se corte, perfecto. Yo no hablaría de responsabilidad solidaria, porque eso entraría con el principio de la posibilidad de beneficio de inventario en la sucesión. Si eventualmente muere el perpetrador, se responderá con los bienes de la sucesión, pero no alcanza a los bienes de sus herederos. Pero volvamos un poquito más para atrás. El Código Procesal permite esto, permite la posibilidad de ese reclamo civil, y a veces esto uno le sirve para meter por la ventana lo que no entra por la puerta. Recién a partir del año 2017, los hermanos de la víctima fueron considerados con legitimación para reclamar la constitución en parte querellante en caso de que el resultado del delito hubiera sido la muerte del ofendido. Antes de eso solo podían ascendientes, descendientes y cónyuge. Los hermanos no tenían legitimación activa para reclamar por la muerte de un hermano en materia penal. Primero, para no empezar a hablar de algo y después cortarlo, les decía que no es conveniente ejercer la acción penal en el marco, ejercer la acción civil en el marco de una acción penal, porque como a los jueces no les gusta, hace lo mismo que hace la Corte. ¿Qué es lo que hace la Corte? Cuando ustedes tienen una demanda originaria de la Corte le da 2 mangos. En cambio, si ustedes lo inician por primera instancia, después pasa por Cámara y después va a la Corte no les rebaja. Entonces no es conveniente. Lo mismo pasa en penal. Son muy pijoteros los jueces penales, no entienden lo que son los intereses. Es una cosa bastante engorrosa intentar una acción civil en el marco del penal. Es preferible hacer las cosas por separado. Pero ahora, sabiendo esto que les estoy contando, vamos a un dato de la realidad, un hecho de la experiencia. Tuvimos un caso de un hombre asesinado que la madre vivía en el exterior, no tenía hijos, no estaba casado, y la hermana quería constituirse en parte querellante. Estamos hablando antes del 2017, que en el 2017 aparece la ley de víctimas, y ahí es donde se instala la posibilidad de los hermanos de constituirse en parte querellantes. ¿Qué fue lo que hicimos? Casi de manera simbólica, hicimos un reclamo civil por la hermana, por valor vida. Los hermanos pueden reclamar valor vida cuando se demostrare que el fallecido colaboraba con la economía familiar, y de esa manera pudimos meter a la hermana dentro del proceso penal. No se graba todavía. Ahí está. Ahí va. Perfecto. Decía, aclaro esta pregunta de Rosa. Dice, si no hay querella, no hay condena. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que si no hay quien acuse, no puede haber condena. Por el principio acusatorio, ¿no? Esto es nemo iudex ex officio, nemo procedat iudex ex officio, etcétera, etcétera. Que es que, a ver, ¿cómo lo explicamos esto? Yo lo explico, como buen argentino que soy, lo explico con una metáfora de
Fútbol, por supuesto. Pareciera que los argentinos no entendemos nada si no lo explicamos con una metáfora de fútbol. Entonces yo esto lo explico siempre así. La diferencia entre el principio acusatorio y el principio inquisitivo. Inquisitivo es por la Inquisición española, porque si ustedes lo piensan es lo más parecido a la Inquisición española, el sistema que tenemos vigente por lo menos en la etapa de instrucción. Efectivamente, Mati, a lo que apunto es, el principio acusatorio que dice, ustedes imagínense el superclásico del fútbol argentino, Atlanta-Chacarita. Atlanta merecía ganar, palo en el travesaño, se va la pelota por poco, la llega a arañar el arquero y se va, dominó los 90 minutos Atlanta, tiempo de descuento, córner para Atlanta. Va el jugador, pone la pelota al lado del banderín, y en línea patea un centro y el referí la clava en el ángulo en el arco de Chacarita. Y va y se abraza con el línea. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Qué les parece? Se acercan los periodistas y le dicen al referí, ¿usted está loco? ¿Cómo va a hacer eso? Y el referí dice, pero usted no vio el partido, merecía ganar Atlanta. ¿Estaríamos dispuestos a que los referís hagan eso? No. Bueno, lo mismo no pasa con los jueces. Los jueces no tienen que tener iniciativa probatoria. Ese es el principio acusatorio. El juez está ahí para ser convencido de lo que dice el fiscal o de lo que dice la defensa, pero el juez no puede tener iniciativa probatoria. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, desde esta perspectiva, lo que decimos es, el juez tampoco puede condenar si no hay alguien que le pida condena. Por este principio acusatorio. Si el juez es un árbitro imparcial y nadie le pide que condene, no puede condenar. Si no tenemos querella, esta es la respuesta para Rosa, si no tenemos querella, todo depende del fiscal. Si el fiscal no acusa, los jueces no pueden condenar. En cambio, si tenemos querella, puede ser que el fiscal acuse o que no acuse. Si el fiscal no acusa, habiendo querella, acusa el querellante y el tribunal está habilitado para condenar. Eso era de lo que veníamos hablando. Pero también explicamos que no son los únicos sujetos del proceso. Nos faltan estos dos. Sí, ¿se va entendiendo hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Y el fiscal qué rol asume? No, el fiscal sigue, el fiscal una vez que dice que para él no hay delito, si el fiscal dice para mí no hay delito, ya después ¿qué pasará? El tribunal dictará una sentencia. Si la sentencia es condenatoria, podría el fiscal recurrir a favor del imputado. El fiscal puede recurrir a favor del imputado por este principio del deber de objetividad. Y podría ser que en caso de que el tribunal absuelva, el fiscal no tiene nada que hacer. O sea, el fiscal no podría recurrir una sentencia absolutoria cuando él pidió una sentencia absolutoria, ¿no? Pero no es que pierde, digamos, en el Código Procesal Penal Federal está previsto la posibilidad de avanzar un proceso sin fiscalía. Un proceso de acción pública, porque nosotros tenemos ya en el Código Procesal Penal de la Nación un tipo de procesos en los que no hay fiscal. Los procesos de calumnias e injurias, por ejemplo. Los procesos de acción privada se hacen sin fiscal. Cuando no hay querella y el fiscal no empuja, ¿quiénes se pueden presentar como querellantes y ser aceptados? Bueno, el primero que puede ser querellante es la propia víctima. Ahora, o sea, de hecho, salvo en los casos donde el delito sea la muerte de la víctima, el único que puede presentarse es la víctima. La víctima y o el damnificado, que a veces no son lo mismo. A veces la víctima y el damnificado no son la misma persona. Si yo le doy a un empleado de la empresa una suma de dinero para que vaya a pagar un servicio y él es robado, la víctima del robo va a ser ese mensajero, pero el damnificado va a ser la empresa. Los dos podrían constituirse en querellantes. El particularmente ofendido por un delito, dice el artículo 82 del Código Procesal Penal. Pero ¿qué pasa cuando la víctima se muere? ¿Quiénes pueden ser querellantes? Históricamente, cuando como resultado del delito muriere la víctima, los que podían constituirse en querellante eran ascendientes
descendientes y cónyuge. A partir del año 2017, con la nueva ley sobre víctimas, se extiende esta posibilidad a los hermanos de la víctima. Siempre que estemos hablando de que la persona muera. ¿Se entiende esto? Esos pueden ser tenidos por querellante. A ver, si el delito es una estafa, si estafaron a mi papá, el que se constituye en querellante es mi papá. No puedo ser yo querellante, ni mi mamá, ni los nietos. Víctima fallecida, denunciante hijo, ¿el fiscal sería querellante? No. El fiscal no es querellante. El fiscal tiene un rol de acusación y paralelamente hay otro más que puede acusar, que es la víctima o los familiares, en caso de que el delito hubiera producido la muerte, que tienen un rol bastante parecido al del fiscal. Pero el fiscal acusa porque es fiscal, no porque asuma el rol de querellante. El fiscal no pide ser querellante. El querellante acusa, pero lo hace porque pide ser tenido por parte. Lo natural es que el proceso tenga fiscal, querellante, fiscal, defensa y juez. Son los sujetos en principio necesarios de un proceso. ¿Por qué digo en principio? Porque hemos visto que el fiscal se puede prescindir del fiscal. Les expliqué recién que en la economía del Código Procesal Penal de la Nación, el del Código Procesal Federal, el nuevo, se le da la posibilidad a la víctima, cuando el fiscal decidiera no acusar, se le da la posibilidad, si esto pasa durante la etapa de investigación, el fiscal dice, mire, principio de oportunidad, tengo mucho trabajo, yo no voy a investigar esto que es un robo de 25 pesos, no lo voy a investigar. Tengo cosas más importantes, no puedo poner gente a perder el tiempo con esto, no vamos a hacer un proceso que al Estado le cuesta 2 millones de pesos, no vamos a investigar un robo de 25 pesos, la verdad no lo vamos a hacer. Entonces ahí, eso se llama principio de oportunidad. En determinados casos, la Fiscalía dice, porque es insignificante el monto, o por el motivo que sea, decide que no va a investigar, aplica un principio, un criterio de oportunidad. El Código Procesal Penal Federal obliga a que se notifique esto a la víctima, y si la víctima lo decide, se constituye en parte y hace avanzar, impulsa el proceso, como si se tratara de un delito de acción privada. Los delitos de acción privada son las calumnias e injurias, que tienen un trámite distinto. Calumnias e injurias, concurrencia desleal, cumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima fuera el cónyuge. Pero les decía, es importante que sepan que existen estas otras dos posibles partes, porque esto a veces va a servir. Nosotros, si no hubiéramos sabido que existía el actor civil y el civilmente demandado, no hubiéramos podido meter a la hermana, porque esto era antes del 2017. Antes del 2017, la hermana no hubiera podido ser parte. Entonces, ¿cómo conseguimos meterla en el proceso a través de la figura del actor civil? Con un reclamo insignificante de dinero. Queríamos que quedara claro que no se estaba persiguiendo una reparación económica, sino simplemente meter por la ventana lo que no nos habían dejado meter por la puerta. Primero habíamos intentado constituir en querellante a la hermana, el tribunal no nos lo permitió porque los hermanos no estaban previstos en ese momento, estoy hablando de un hecho del 2015, entonces la metimos por la ventana. Entonces sepan que los sujetos del proceso son el juez, el fiscal, el defensor, la parte querellante, el actor civil y el civilmente demandado. A veces el civilmente demandado puede ser distinto del imputado. A veces es el imputado. Generalmente, ¿quién va a ser el civilmente demandado? El imputado. Ahora, si es un choque, por ejemplo, me atropella un colectivo, me constituyo un actor civil, ¿quién es el civilmente demandado? Bueno, el chofer del colectivo, pero también la empresa, la aseguradora. En la provincia de Buenos Aires, en el sistema de la provincia de Buenos Aires, se suma un sujeto del proceso más, que es la aseguradora, que es actor civil, el citado en garantía. En provincia tenemos uno más como sujeto, que no es que en Nación no exista. En Nación, cuando se materializa la demanda,
el propio civilmente demandado cita en garantía a la aseguradora, justo las aseguradoras. Bueno, dicho esto, vamos a hablar un poquito de lo que a ustedes les puede llegar a interesar. Y no quiero ser autorreferencial, pero sí me parece importante que ustedes manejen este tipo de información y este tipo de herramientas. Los jueces, siempre se habla de la jurisdicción, y en realidad se quiere hablar de otra cosa. Cuando hablamos de jurisdicción, la jurisdictio es la potestad, la prerrogativa de decir el derecho. El juez toma la norma general, que es la ley, y crea una norma individual para las partes. Si hay una norma general que dice el que matare a otro será condenado de 8 a 25 años de prisión, que es la norma general, el juez dicta la norma individual, en el caso concreto, en el que Juan mató a Pedro de tal manera y por tales motivos, y le aplica la pena de 12 años. De la norma general, que es para todos, pasamos a la norma individual para Juan, que mató a Pedro. Ahora, ¿qué pasa? En realidad, siempre que hablamos de jurisdicción, de lo que estamos hablando es de competencia, porque hay jueces para distintas cosas, ¿no? Están los jueces civiles, los jueces comerciales, los jueces contencioso administrativo, pero dentro de los jueces penales también hay divisiones. Tenemos el juez criminal y correccional, que hasta hace 3 años era algo que estaba separado, estaban los jueces de instrucción, criminales de instrucción y los jueces correccionales, ahora esto se juntó en el 2019. Están los jueces federales, están los jueces de menores, están los jueces penal económico. Hay distintas cuestiones, ¿no? Y les voy a contar un caso para que ustedes vean la importancia de conocer las herramientas con las que se cuentan. ¿Alguien se anima a decirme qué hacemos si el juez... A ver, vamos a ver si... Denme un segundito. A ver si puedo compartir pantalla. ¿Estoy habilitado? No, necesito que el host me autorice a compartir pantalla si es tan amable. Creo que ahí estaría. No sé si estoy autorizado ya. Sí, Creo que perfecto. sí, creo que sí. A ver, me dicen. ¿Están viendo esto? ¿Se ven? Es una historieta de Kino. Sí, se ve. Una señora caminando, un ladrón, le saca la cartera y ¡pum! Viene un policía, lo para de atrás, se pone contenta la señora y resulta que el policía y el ladrón eran amigos. ¿Qué hace? La señora se enoja, va a la comisaría y terminan los dos presos, el policía y el ladrón, y ahí está entrando el juez y... ¿Lo llegan a ver? Sí. Sí, se ¿Qué ve. hacemos en ese caso? ¿Qué hacemos en el caso en el que La realidad. toca como juez el hermano del imputado? Ustedes son el fiscal. Y el hermano del imputado se recusa, efectivamente. Se recusa, lo recusamos. El Código Procesal prevé la posibilidad de recusación. De lo que estamos hablando es del juez natural, la garantía de imparcialidad. De hecho, el juez debería haberse excusado antes de que nosotros lo recusemos, ¿no? Pero hay veces que las cuestiones pasan por otro lado, no tanto la imparcialidad, sino esta cuestión relacionada con lo que mal llamamos jurisdicción, que en realidad lo que estamos hablando es de las competencias. Una causa del fuero común no debería tramitar en el fuero federal. Una causa de Neuquén no debería tramitar en el fuero de Salta. ¿Se entiende esto?
Bueno, yo les voy a contar, porque esto es lo importante que ustedes se lleven. ¿Qué pasa si la policía es amiga del imputado? Bueno, no pasa nada, no pasa nada si es amiga. A veces, a ver, la medida que lo meta preso, cuando tiene que meter preso, digo, acá lo más complicado es cuando son los jueces, ¿no? Pero bueno, dicho esto, tengo duda de la jurisdicción. Le decimos jurisdicción a la potestad que tienen todos los jueces. Los jueces tienen jurisdicción. Esto es la prerrogativa de decir el derecho. Después lo que van a tener son distintas competencias. El juez criminal y correccional no tiene competencia para juzgar. Ahora vamos, a lo último vamos con las preguntas. Vamos a dedicarle unos minutos a las preguntas, les pido que las guarden y después las hacemos. Vayan anotándoselas. Les cuento este caso. Me toca defender a un sindicalista falsamente acusado de una defraudación de 1.200 millones de pesos hace 4 o 5 años, cuando 1.200 millones de pesos era cerca de 1.000 millones era de cerca de 100 millones de dólares, pues estamos hablando con un dólar de 12 pesos aproximadamente. 100 millones de dólares estaba acusado el director de un sindicato, el secretario general de un sindicato, estaba acusado falsamente de eso. Los que lo denuncian en el fuero federal. No tiene nada que hacer una causa de administración fraudulenta de los fondos de un sindicato en el fuero federal. Ahora, ustedes imagínense el juez federal como estaba esperando una causa de estas. Con cuchillo y tenedor. El juez federal esperaba con cuchillo y tenedor una causa de estas. Entonces, nosotros tenemos dos mecanismos para hacer un planteo de competencia, ¿no? Digo, ¿a quién le planteamos que el juez que tiene la causa no es el competente? ¿Se lo planteamos al mismo juez que tiene la causa, al que nosotros consideramos incompetente, o se lo planteamos al juez que consideramos competente? Nosotros considerábamos que el juez era incompetente para entender en esa causa y que el juez competente en realidad era el juez del fuero común. ¿A quién dicen ustedes que deberíamos plantear la cuestión? Al juez incompetente. ¿Competente o ante el juez que nosotros consideramos competente? ¿Qué les parece? Alejandro anda... Al incompetente, ¿no? De decir algo. A ver, lo escucho, señor. Al incompetente. O sea, le dice No al se incompetente para que se excuse, Bueno, ¿no? Estamos todos tímidos. Bueno, esto es como el truco. Como el partido de truco. ¿Acá hay alguien que juega al truco? Al juez incompetente para que declare su incompetencia. Podría ser Alicia. Podría ser Matías. El juez criminal y correccional no juzga, no, investiga. El que juzga es el tribunal oral. Los que juegan acá el truco les pregunto, ¿cuándo juegan el ancho de espada? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera? A ver. ¿Cuándo lo juegan el ancho de espada? ¿Nadie juega al truco acá? No sé de truco, dice Rosana. Está bien. Igual va a entender. D'Amico dice, Marisol dice en la tercera. Rosa dice en la primera. La primera vale doble. Alicia no tiene idea. Perdón, no juega al truco. Al final. Bueno. Esto, señores y señores, el ancho de espada, ¿saben cuándo se juega? Depende. A veces se jugará en la primera, a veces se jugará en la segunda y a veces se jugará en la tercera. Pero no hay una regla en qué momento usamos el ancho de espada. Si yo tengo... Una cosa es si soy pie, otra cosa es si soy mano. Digo, el ancho de espada no lo jugamos siempre en la misma oportunidad. A todos nos encanta mojar la frente y pegar el ancho de espada acá en la tercera. Y si es matando al ancho de basto después de un kilo de 4, mejor. Pero en realidad, el ancho de espada va a depender. Entonces, acá es lo mismo. ¿Ante quién planteo la cuestión de competencia? Ante el juez incompetente, diciéndole, usted no es el juez competente, mándeselo al fuero común. Se lo planteo al juez que yo considero competente y le digo, mire, doctor, acá hay un juez federal que está tramitando una causa
que es del fuero común, es suya, y la está tramitando él. Fíjese lo que va a hacer. Bueno, tenemos los dos mecanismos. La declinatoria, que es, siempre, como hay dos mecanismos, esto es una regla que impone el Código Procesal, tenemos la obligación, cuando hacemos el planteo, de manifestar bajo juramento que no hicimos uso de la otra vía. Si yo hago declinatoria, planteo bajo juramento que no hice inhibitoria. Si hago inhibitoria, planteo bajo juramento que no hice declinatoria. La declinatoria es plantearle al juez incompetente que le mande la causa al juez competente. La inhibitoria es plantearle al juez competente que le saque la causa al juez incompetente. Ahora, en esta causa del sindicato que estaba mal en federal, ¿a ustedes qué les parece que hicimos? ¿Inhibitoria o declinatoria? ¿Cómo se da? Ahora vamos a ver cómo se da eso. El tema es el siguiente. Lo que generalmente se hace, porque es lo más rápido, es la declinatoria. Con este mecanismo, Mati, que estamos hablando. ¿No? Un juez le saca la... No es que va y le dice, deme la causa, pues se pudre. Acá, vamos a aguantar. Deme la causa. No pasa eso. Hay mecanismos. Entonces el juez de la inhibitoria, el juez que consideramos competente, le dice, mire, usted está tramitando una causa así, 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 le pido que me informe a ver si esto es así, cuál es el objeto procesal, porque podría ser competencia mía. ¿No? El otro le informa, mire, estoy investigando esto, el fiscal requirió en estos términos, y el otro dice, no, está bien, esto es suyo, rechazo la inhibitoria, o puede decir, mire, doctor, todo esto por escrito, no es que hay un diálogo, ni se hablan por teléfono, son todas cosas escritas. Resuelvo hacer lugar al planteo de inhibitoria, las dos son válidas, no es que una inhabilita a la otra, yo puedo usar una sola, no puedo primero plantearlo ante la inhibitoria y si me dice que no, puedo plantear el declinatorio. Se puede usar una de las dos, por eso es que se hace el juramento de que no se utilizó la otra. Ahora, generalmente, lo hacen por exhorto, no, paren, voy a cerrar el chat. Voy a cerrar el chat si seguimos así. No, el exhorto es una forma de comunicarse de un tribunal a otro, no es... O sea, se puede, si son de distintas jurisdicciones, un juez de capital y otro de provincia, por ahí la comunicación, en general se hace por vía de cédula estas cosas, o por oficio. Si me niegan puedo apelar, ahí vamos, si me niegan puedo apelar a la Cámara, pasa por ahí todo. La doctrina no es pacífica, esta persona fue alumna mía o es alumna mía. Lo que les decía es, lo más importante es la cuestión de la apelación. Si yo planteo declinatoria y el juez me lo niega, ese juez que estaba con cuchillo y tenedor me lo niega la declinatoria, ¿ante quién apelo? Ante la justicia federal. Si yo voy por la inhibitoria y el juez me la niega, el juez criminal y correccional me lo niega esto, entonces en este caso concreto, nosotros lo que tuvimos que hacer fue un planteo. La causa dijo, esto es federal, y apelamos, y la Cámara de Apelaciones todo lo que le dijo la Cámara de Apelaciones y envió la causa. Los 3 días apeló. Rosana, no importa los plazos están ahí, no importa, no hace falta que lo acuerde de memoria, porque en este caso nos inclinamos por la inhibitoria en lugar de la declinatoria. La declinatoria es más ágil. Yo le planteo, ¿se sigue cortando el audio? ¿Está relento? ¿Es relento? Bueno. La declinatoria es más ágil. La declinatoria es más ágil porque es más fácil, se hace un escrito en el proceso que ya existe. En la inhibitoria hay que hacer un proceso. A ver. Denme un segundo. Estoy con la mejor internet que puedo tener. Podría, a ver, vamos a hacer una cosa.
voy a conectar por cable, a ver si por lo menos para darle un broche a la reunión. ¿Está mejor ahí? ¿Y la causa donde te esperaban con cuchillo y tenedor a dónde fue? Declinatoria e inhibitoria. Hicimos inhibitoria. Les cuento que fuimos por el lado de la inhibitoria porque consideramos que era importante al momento de decidir la cuestión de la apelación. Cuando llevamos la inhibitoria a la Cámara Criminal y Correccional no sabían qué hacer. No habían visto una nunca. No la querían recibir. Tuvimos que mostrarles el código procesal. Vino un secretario que tenía más años que la escarapela. Dijo, ah, sí, recibíselo y mandalo a un juzgado de instrucción. Y efectivamente, en esa causa, no vamos a decir cuál era la jueza federal que llevaba la causa, porque estamos grabando, pero efectivamente terminó pasando a la justicia criminal y correccional, y al mes más o menos había dictado el sobreseimiento, porque ya no había un interés ni político ni económico en la causa. ¿Se entiende esto? ¿Qué es lo que necesito que les quede claro de la reunión de hoy? ¿Quiénes son los sujetos del proceso? Sujetos del proceso, el imputado y su defensor, que en otra... No fue para hidratarla, a ver, ahí lo que se busca, se está hablando de millones de dólares, muchas veces, lamentablemente, entra la cuestión de la corrupción en el medio. Y ya en alguna reunión vamos a hablar de lo que es el lawfare. Pero bueno, ¿qué es lo que me interesa que quede claro de la reunión de hoy? ¿Quiénes son los sujetos del proceso? Imputado y su defensor, que ya en la próxima reunión vamos a hablar un poco más en profundidad de cuáles son los derechos que le asisten, etc. El fiscal, que es el acusador público, y que en alguna medida representa el interés de la víctima, pero no sus deseos. Y no puede poner el interés de la víctima por encima del interés de la sociedad. Para eso está el querellante. El querellante, que es un sujeto eventual, no es un sujeto necesario del proceso, va a representar los deseos de la víctima. Está el juez. Estos serían los cuatro, digamos, los usuales son defensa, fiscal y juez. Son esos tres. Muchas veces se ve querellante y rara vez se ve actor civil y civilmente demandado. Estos son los sujetos del proceso. Me interesa que conozcan que el juez debe ser imparcial, la defensa no, la querella no. Acá dice, sin Hiller quiere entrar, no sé si dejamos entrar sin Hiller, me parece que devuelvo la... Actor civil y civilmente demandado. Actor civil y civilmente demandado. A ver, vamos a admitir a Sin Hiller. Actor y civilmente demandado. Y que conozcan estas posibilidades que nos da la ley. Es muy importante, ustedes se van a destacar en la profesión si tienen creatividad. Ustedes se van a destacar en la profesión si tienen creatividad. Ahora, para tener creatividad hay que conocer los institutos que existen. No alcanza solo con la creatividad. Además de la creatividad, es necesario el conocimiento, porque sin los conocimientos no vamos a poder ser creativos. Nosotros no hubiéramos podido meter por la ventana a la hermana del muerto si no hubiéramos sabido que existía la posibilidad del ejercicio de la acción civil en sede penal. Y estoy seguro que muchos se están enterando hoy de que existe esta posibilidad. Si nosotros no hubiéramos manejado creatividad, ¿en qué sentido? Esto de meter por la ventana lo que no entró por la puerta. La hermana no podía ser
querellante porque la ley vigente en ese momento no permitía a los hermanos ser parte. Entonces, en vez de constituirla en parte querellante, la constituimos en actora civil, y a partir de eso pudimos ofrecer prueba, controlar la producción de la prueba, designar peritos, pudimos hacer montones de cosas. Creatividad en ese sentido, saber que existen los institutos y poder aplicarlos. Y además de creatividad, hay que tener planificación. También voy a mencionar un juego, el juego del ajedrez. El que juega bien al ajedrez, piensa su jugada, pero piensa la jugada que va a hacer el otro también. Entonces yo tengo que saber que si voy por la declinatoria ante un juez que no me quiere dar la verdadera competencia del juez que corresponde, y que después la Cámara va a ser amiga de ese juez, yo tengo que buscar una alternativa, y la alternativa fue plantear la inhibitoria, y nos salió bien. Creatividad, indagatoria del imputado, eso lo veremos en la próxima clase. Estimados, Lucas, si te parece, abrimos a unos 5 minutos de preguntas. Yo, 21 a 20, tengo que correr, les pido disculpas. Sí, creo que cada uno puede habilitar su micrófono, así que si quieren hacerle las preguntas. Y me comprometo para la próxima clase, para hacerlo menos accidentado, vamos a ordenarnos con el tema de las preguntas, porque ustedes tiraban preguntas y realmente me desconcentraba. Les pido disculpas. Vamos a buscar que la próxima, lo que vamos a hacer es, se anotan las preguntas. A ver, Lucas, Fede tiene una pregunta. ¿Te querés habilitar el micrófono, Fede? ¿Puede contestar, puede hablarnos? Estarías Yo no te siendo escucho, el Lucas, ¿eh? anfitrión. ¿Vos me estás escuchando a mí? Sí, yo te escucho perfecto. Estarías siendo el anfitrión vos, así que si querés... ya lo habilitó él. Perfecto. Te escuchamos, Fede. Profe, una pregunta. El abogado defensor de un imputado que está en una etapa de instrucción, ¿se puede negar a darle información a la familia que paga los honorarios? Y más que se puede, debe. ¿A qué me estoy refiriendo? Por más que te pague la familia, tu cliente es tu defendido. Y vos como profesional tenés secreto profesional. Es muy buena la pregunta que estás haciendo. A veces, ¿qué pasa? Tenemos un cliente preso y la familia es la que nos habla. Entonces, de lo que vamos a hablar con el cliente, le vamos a preguntar también cuánto podemos revelarle a la familia. ¿Cuánto podemos revelarle a la familia? El cliente, muchas veces pasa que viene, a veces cuando no está detenido el cliente, viene el cliente junto con la familia, y a veces le tenemos que pedir a la familia que espere en la sala de espera para hablar a solas con el imputado. Porque hay veces que la familia no sabe, y nosotros necesitamos la verdad. Nos mienten mucho los imputados. Yo siempre cuento una anécdota, que es, mire, una de las primeras causas que yo tuve, les cuento a la gente para que me diga la verdad, porque nos mienten a nosotros, nos mienten. Digo, mire, yo necesito que usted me diga la verdad a mí, porque si usted no me dice la verdad, yo puedo hacer lío. Una de las primeras causas que tuve era una señora que estaba acusada de amenazas telefónicas a otra señora del barrio. Y me decía, esto es mentira, doctor, esto es mentira, esta mujer no sé qué le pasa, era amante de mi marido, ahora mi marido se murió y ahora me hace esta denuncia, dice que yo la estoy amenazando, es todo mentira, todo mentira, todo mentira. Bueno, todo mentira, listo. Yo le pido al juez, ofrezco los teléfonos de mi defendida y le pido al juez que haga un cruzamiento de llamados con los teléfonos de la damnificada. Del teléfono de mi clienta, que el tribunal, en ese momento no había Excalibur, no había nada, había llamada del teléfono de mi clienta a la víctima a las 2 de la mañana, 2 y 5, 2 y 6, 2 y 7, 3 de la mañana, 3:45, lunes, martes, miércoles. Entonces, como me mintió mi cliente, yo generé prueba en contra de sus propios intereses. Entonces yo les digo a los imputados, les cuento siempre esto, y les digo, a mí me dicen la verdad. Y a veces hay que pedirle a la familia que se retire para que el imputado les diga la verdad. Tenemos la mano de Mati levantada, pero también tenemos a Martín que preguntó primero hasta qué momento se puede presentar el querellante en el expediente. En principio, en el sistema del Código Procesal Penal de la Nación, el querellante se puede presentar, la víctima se puede presentar pidiendo ser detenida por parte querellante hasta el momento del requerimiento de la elevación a juicio. Pero conozco casos donde se le ha reconocido el rol de querellante
en la etapa de juicio algunas personas, por circunstancias excepcionales. Mati Caballero. Una pregunta, doctor. En el proceso del juicio sería, ¿sí o sí tiene que haber un querellante o no hace falta un querellante? El querellante es un sujeto eventual, puede estar y puede no estar. Rosa nos pregunta, digo, hay veces que ni sabe la víctima que se puede constituir en parte. A veces está, a veces no está. Rosa nos pregunta, si el fiscal dice absolución y la querella dice condena, se supone que si el fiscal pide eso, por comprender que no tiene pruebas suficientes, ¿cuál pedido es el que pesa más para los jueces? No, ojo, es una cuestión de criterios, ¿eh? Hay querellas que son mejores que los fiscales muchas veces, porque conocen mejor la causa, y los jueces a veces forman convicción incluso contra lo que le pide la querella. No es que una pese más que la otra. Los jueces están habilitados a condenar y harán lo que consideren que ha quedado demostrado. El rol del abogado durante la IPP lo podemos ver la clase que viene, querido Emiliano. Bueno, nos queda un minuto nada más, Lucas, creo que es buen momento para hacer el cierre, y seguimos el martes que viene. ¿Sigo yo el martes que viene, Lucas, o tenían previsto otra eminencia? No, la tenemos a usted como eminencia. Creo que sí, Bueno. así que después lo chequemos bien. No sé, Pablo, ¿querías cerrar la clase? Que te quedan poquitos segundos. Muchas gracias, Adrián, A doctor ustedes, Albor, por haberlo tenido acá. Bueno, muchas gracias, Lucas, gracias, Adrián. No, simplemente yo presentarme, Pablo Gamarra es mi nombre, yo estoy junto con Lucas en la coordinación del curso, y bueno, vamos a agregar alguna bibliografía seguramente a través del grupo de WhatsApp